Bienvenidos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad realizaremos una descripción de las 4 claves que significan el reciente discurso de Juan Guaidó realizado este día sábado 11 de mayo, que después, en mi criterio de algunas semanas, por primera vez ha dicho de manera clara y contundente 4 aspectos fundamentales de lo que significa en adelante la liberación de Venezuela. Ya no dígase la Operación Libertad como tal, pero sí evidentemente el cese de la usurpación que está muy cerca. Y vamos a ver por qué decimos esto. Veamos. Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un día entonces de aquí al cese de la usurpación. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada, que sí hemos hablado con todos los que están dispuestos a abonar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato con el Comando Sur y el Almirante para poder establecer relación directa y alcance en materia de cooperación. Hoy tenemos más o menos opciones, muchas más, incluso las de cooperación internacional, que antes no estaban y que están porque hemos estado en las calles defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir hasta lograr el objetivo. La opción es mantenernos exigiendo nuestros derechos en las calles, a conquistar la libertad. En primer lugar, Juan Guaidó dijo que se continúa hablando con las Fuerzas Armadas. Recordemos que todo ese proceso de sublevaciones que se han ido realizando a partir de fines de 2018 y luego con más contundencia posteriores al 5 de enero, al 23 de enero, al 23 de febrero, es decir, un conjunto de muchísimas sublevaciones que suman miles en Venezuela de agentes de las Fuerzas Armadas y de la policía que ahora reconocen al gobierno de Juan Guaidó, pero que evidentemente el día 30 de abril no se pudieron concretar en el número necesario. Juan Guaidó lo dijo, es decir, son más, es decir, hay más cantidad de militares, por supuesto, todavía apoyando a Maduro, por varias razones, por miedo, por conflictos económicos, porque tienen obviamente relaciones y negocios turbios todavía con la dictadura, por miedo a las sanciones, porque muchos han cometido muchos crímenes, y por otro lado, finalmente, porque muchos de ellos, para las personas que somos civiles, es muy difícil entender cómo es que siguen apoyando a una dictadura que está aniquilando a su pueblo. El problema es que muchas de esas personas están acostumbradas a seguir órdenes y les es difícil tomar una decisión por sí mismo. Les es difícil, no imposible. Evidentemente eso va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, la cantidad de militares que se han ido sublevando, como lo hemos visto en este video y también en este otro video, va a ir aumentando, va a ir creciendo todavía. Sin embargo, particularmente pienso que no va a aumentar lo suficiente como para demostrar un quiebre total en las Fuerzas Armadas. Sabemos que Venezuela tiene más de 2000 generales, pero ellos dominan grandes grupos de militares. Hace unos días vimos cómo les entregaban 2 pollos como gran cosa, 2 pollos como medio de pago por las transgresiones a la Constitución que muchos agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas todavía siguen realizando. Esto es lamentable, pero decía, van a continuar las sublevaciones, van a continuar todavía, esto no ha terminado, no ha acabado. Sin embargo, particularmente creo yo que eso no va a ser suficiente, y es por eso que tenemos que ver los otros 3 puntos claves del reciente discurso de Juan Guaidó. Sigamos. Para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del ELN. Los grandes cabecillas del ELN están en territorio venezolano. Él les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años. Están en territorio venezolano, protegidos por Nicolás Maduro, y por eso invito al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional que permita y facilite la captura de esos delincuentes. El segundo punto se contrasta con una información planteada por el presidente de Colombia, Iván Duque, quien manifestó que está solicitando al gobierno de Juan Guaidó se le permita el acceso al territorio venezolano para poder así
capturar a los líderes de la guerrilla que significa el grupo ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que sabemos que es un grupo terrorista con vínculos con el narcotráfico y con vínculos con el terrorismo internacional. Entonces, es por eso importante, porque Colombia puede, a través de una autorización planteada por Juan Guaidó, acceder al territorio venezolano con el propósito principal de capturar a los cabecillas del ELN, que sabemos también que tienen acuerdos espurios con la dictadura madurista para poder de alguna manera generar mecanismos de defensa en procura de mantener el poder de la dictadura madurista. Y si el ejército colombiano accede a una cooperación internacional militar para poder primero capturar a este grupo de personas y posteriormente ayudar a Juan Guaidó al fortalecimiento de la soberanía nacional venezolana en el territorio, entonces se hace muy importante. El tercer punto, y este es muy interesante y muy importante, Juan Guaidó manifestó que dio la orden ya a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela del gobierno de Juan Guaidó en los Estados Unidos, a reunirse con el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como sabemos, el Comando Sur es una parte, una facción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y tienen conocimiento estratégico, geológico, geopolítico de todo lo que significa América y en especial América Latina. Por supuesto, el comandante Craig Fowler también en un mensaje vía Twitter manifestó que está listo y preparado. Solamente falta la invitación del presidente Juan Guaidó. Y con esta reunión que se va a realizar con el embajador Carlos Vecchio, pueden empezar a producirse los mecanismos de coordinación necesarias para poder acceder a un mecanismo de cooperación militar. Un mecanismo que ayude, por supuesto, a, primero, el ingreso de ayuda humanitaria que está en los almacenes de Cúcuta y segundo, por supuesto, el cese de la usurpación de la dictadura madurista. Evidentemente, esto no se puede hacer con embajadores, sino más bien con militares venezolanos, que como sabemos ya hay miles y como sabemos muchísimos dentro de los Estados Unidos para poder coordinar estos aspectos con un militar de los Estados Unidos. El cuarto punto fue este llamado grupo de contacto. Como sabemos, este grupo de contacto está compuesto por algunos países de Europa, por Uruguay, por México y otros países que apoyan a la dictadura madurista, lamentablemente, como Bolivia e Irán. Evidentemente, este grupo de contacto no tenía ninguna posibilidad de generar ninguna solución realmente fructífera. Sin embargo, y esto lo sabemos, porque la semana pasada se vencieron el plazo establecido de 90 días que habían determinado en el grupo de contacto para poder lograr un mecanismo de elecciones libres en Venezuela. Por supuesto, la dictadura madurista no quiere nada de hablar de elecciones libres, no le conviene para nada, no se mete en ese tema. Y eso, al ver el grupo de contacto, especialmente de los países que son más o menos neutrales, llámese los europeos, porque de Bolivia, de México y de Uruguay ya no se puede esperar nada de neutralidad. Sabemos que tienen una parcialidad totalmente evidente con la dictadura madurista. Entonces los europeos han manifestado que en una llamada, según lo que nos dice Juan Guaidó, también junto con China, habrían dicho que están prontos y próximos a una solución que pase por las medidas que estaban planteando estos países miembros del grupo de contacto. ¿Cuál será realmente esta solución si la dictadura madurista no quiere elecciones libres y por otro lado sabemos que el gobierno democrático de Juan Guaidó no va a acceder a ningún tipo de diálogo que no sea el mecanismo de salida? Entonces a mí se me ocurre que la única alternativa de solución que pueda tener el grupo de contacto es la salida de Maduro. Esperemos y veremos qué es lo que pasa en los siguientes días con respecto de este tema. Pero lo más importante de todo esto, pasando estos 4 puntos, que son puntos sobresalientes, puntos clave para descifrar el lenguaje del discurso de Juan Guaidó este pasado 11 de mayo, lo más importante, creo que es importantísimo, y reitero, recalcar que nada de eso se hubiera logrado si la población no hubiera luchado manifestando su protesta permanente y de manera masiva en todas las concentraciones realizadas a partir del 23 de enero. Sabemos que desde el 23 de enero a la fecha
Venezuela ha estado permanentemente movilizada. Y es importante eso porque la movilización le da fuerza, le da a la gente un sentido de pertenencia, de unidad y de fortaleza. Y principalmente esto va a ayudar a que la población pueda de una vez presionar hacia el cese de la usurpación. Además de esto, la presión en la calle demuestra a la comunidad internacional que la disconformidad, que la insistencia en la salida del régimen es una medida necesaria para el país y por tanto la comunidad internacional va a seguir manteniendo el tema de Venezuela en la mesa y por eso el presidente encargado Juan Guaidó ha pedido de manera reiterada no se desmovilice la población porque sin movilización no hay alternativas que se puedan obtener. Ahora, evidentemente, hay muchas más opciones y todas estas opciones, estamos hablando de la participación de Colombia, la participación de los Estados Unidos, estamos hablando de la participación de Brasil en todo lo que se llama esta cooperación militar internacional. Todos estos factores se han podido lograr a través de demostrar permanentemente la protesta masiva de la población en la calle. Es por eso que yo en lo particular voy a seguir informando todo lo que tiene que ver con la situación de Venezuela, porque como lo haré en un video posterior, veremos cómo es que la situación venezolana está y afectará y ha afectado también a muchos países, no solo latinoamericanos, sino de otras partes del mundo. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder así realizar un debate permanente sobre esta situación que nos interesa a todos los latinoamericanos. En ese sentido, estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.